Hola, ¿cómo están? Les voy a contar un cuento, para la redundancia, algo que me contó mi mamá hace mucho tiempo, que le sucedió a ella y a mi abuela. Espero les guste. Primero que, primero que nada les comento que mi mamá se crió en el campo. Sí, era del llano venezolano, en los 30, por ahí. Era una mujer que creció bajo la estricta sociedad del campo de esa época. Mi abuela era una mujer blanca, muy hermosa, de padres europeos, y mi abuelo era de casta indígena. Era hijo de uno de los jefes tribales de esa zona en el campo en esa época. Se casaron por conveniencia y por contratos y acuerdos, no sé, familiares. Pero mi abuela tuvo una vida horrible cuando se casó con mi abuela. Mi abuelo fue acostumbrado a que la costumbre era que la mujer era la sirvienta, lo maltrataba, le hacía cosas muy feas. La agarraba del cabello, que mi abuela tenía el cabello por debajo de las rodillas, larguísimo, hermoso, plateado en ese entonces, dice mi mamá, que tenía el cabello tan amarillo que tenía el cabello que pareciera plateado. La agarraba del cabello mi abuelo y la arrastraba por todo el patio de la parcela, de la hacienda. Esa era la vida de ese entonces, ¿no? Mi mamá y mis tíos crecieron ya con la modernidad y empezaron a cuestionar y a frenar un poco esa conducta, ¿no? De mi abuelo. Pero pasaron muchos años viviendo así. Lo que sí puedo decir es que mi abuelo heredó conocimientos de su etnia, de sus ancestros, conocimientos de la naturaleza, de muchas cosas, oraciones, ensalmes, como le decimos nosotros, contra plagas y enfermedades con los animales. Y mi abuela, a pesar de que tenía descendencia europea, tenía ese don, esa magia de esa energía tan bonita, ¿no? Mi abuela era de las que tenían en la cocina donde había varios fogones, típicos de esa época. Tenía en uno de los fogones un sapo gigante. Mi mamá decía que era grandísimo ese sapo bello. Comía brasas y todo, y siempre estaba donde estaba mi abuela. En la alcayata se le dice a la viga central de las casas. En ese tiempo las casas eran sumamente altas y habían vigas de madera grandísimas. Y en la cocina había una que estaba justo encima, prácticamente encima donde estaba el foco, y quedaba siempre encima de donde estaba mi abuela cocinando. Y ahí tenía una serpiente, una tragavenada, como le decimos nosotros en mi tierra, que ella la crió desde pequeña. Siempre bajaba, mi mamá se quedaba asombrada porque siempre bajaba la serpiente y le ponía la cabeza aquí a mi abuela. Mi abuela siempre le decía, ¿qué? ¿Tienes hambre? ¿Qué quieres comer? ¿Qué sé yo? No sé, esa energía, ¿no? No sé si era porque le daba comida o no, pero, o sea, convivir varios animales allí sin hacerse daño, sin atacarse entre ellos, solamente para estar con esa persona, eso es mágico. Yo lo considero así. Tenía algunas vacas, becerros, cochinitos que se asomaban a la puerta cuando mi abuela salía de la casa y iba a la cocina. Toditos se asomaban por la ventana, un burrito que ella salvó de la muerte pequeño, que es que el burrito la llevaba a ella a todas partes cuando salía. Entonces, ya más o menos sabiendo más o menos el ambiente en que se crió mi mamá cuando era pequeña, le voy a dar este cuento. Mi mamá tendría como unos 6 7 años, se acuerda perfectamente bien, porque algo como eso yo creo que no se puede olvidar, ¿no? Detalles más, detalles menos, pero lo que ella me narró y me contó, ella dice que fue exactamente como lo dice, como lo recuerda y como me lo está contando. Como mi abuela tenía esa magia de ser como esa magia blanca,
esa forma tan linda de hacer las cosas. Ella asumió mucha de la sabiduría de la etnia o de la tribu de mi abuelo. Y con esa espiritualidad que ella tenía, se le daban mucho las oraciones, las hierbas, las curaciones místicas, todo bonito. O sea, magia bonita, magia blanca, magia natural, de esas, de hierbas. Así que en una oportunidad a mi abuela la manda a buscar una vecina de la parcela o de la haciendita de al lado, un poquito retirado, pero porque los hijos presentaban una epidemia de piojos. Claro, en aquel entonces en el campo era muy común, pero la señora decía que era bastante extraño porque ya habían hecho todos los remedios que siempre habían funcionado, pero esta vez ninguno funcionaba y los chicos tenían cada vez más piojos, mucho más piojos, o sea, se estaban ya enfermando porque acuérdense que esos parásitos externos son muy agresivos en aquel entonces. Entonces ya habían probado de todo, habían ido al médico, a la ciudad, le habían llevado al médico, le habían comprado los medicamentos, todo, claro, de aquella época, pero nada funcionaba. Entonces esa vecina mandó a llamar a mi abuela para ver si había algún remedio natural, alguna oración o algo, porque nunca estaba de más, ¿ok? No iba a causarle mal a nadie, sino que iba a tratar de ayudar. Mi mamá siempre iba, porque era una de las hijas menores y era la más pegada a mi abuela. Y mi mamá quería ir con mi abuela. Esta vez mi abuela no la llevó para evitar que se cundiera de piojo, pues le cayera los piojos a ella, porque mi mamá en ese entonces tenía el cabello sumamente largo y abundante. Y como no sabían el por qué la raíz de esa plaga tan repentina en esa casa, no quería llevar a mi mamá. Mis abuelos y mis tíos, los hermanos de mi mamá, los más grandecitos, estaban en la parte de atrás en la siembra. O sea que tampoco es que estaba solita, pero sí, cuando ellos se meten a la siembra duran tiempo para venir a la casa, vienen, comen y se vuelven a ir. Pero mi mamá en realidad no estaba sola, pero no estaba con mis otros familiares cerquita. Entonces mi abuela la deja, le dice, usted se va a quedar, le dice, usted se va a quedar porque yo no la puedo llevar porque es peligroso que usted vaya. Mi mamá no conocía razones, tenía 6, 7 años, estaba más o menos grandecita, ¿verdad? Pero igual niña, pues. Entonces no entendía el por qué quería ir con mi abuela, quería ir porque eran su mamá, pues como todo, quería ir y eso. Mi abuela se molestó y le dijo, usted deje de llorar. Pues mi mamá salió de la casa a la entrada donde iba la vía principal, donde estaba, era bastante alejado, pues. Eran como unos 50 metros de la casa a la salida de lo que era el terreno, la parcela. En la entrada, que es una entrada grande, habían 2 árboles grandísimos. Eran fiscos, nosotros decimos fiscos, que es lo que nace generalmente donde hay ríos, que son gigantes, esos árboles crecen grandísimos y se ponen frondosos que parecen unos abanicos gigantes, unas sombrillas gigantes. De esos árboles había uno más pequeño y uno grandísimo, que era la entrada, o sea, de la casa. Mi mamá sale corriendo descalza con los zapaticos en la mano porque mi abuela se iba. Y mi abuela le dice, no llore, no llore, ya yo vengo. Pero mi mamá no oía razones, quería ir con mi abuela, cosas de muchacho. Mi abuela por primera vez dice a mi mamá que la vio molesta, porque era por el bienestar de ella, no quería llevarla, era por su bienestar. La regañó y le dijo, mire, deje de llorar porque se le va a venir pareciendo el bicho. Déjese de estar llorando porque va a venir, no me acuerdo el nombre. O sea, obviamente se estaba refiriendo al coco, por decirlo de alguna manera. Por estar llorando, sí, me encanta. Mi mamá agarró, se quedó en medio del patio con sus zapaticos en la mano, llorando, desesperada. Mi abuela con el corazón roto, porque mi mamá dice que mi abuela se empezó a salirle las lágrimas porque, claro, ve a su hija llorando, pues. Pero muy firme, porque era por su bien. Se montó en el burro y mi abuela se fue. Mi mamá no hizo caso y quiso salir corriendo detrás de mi abuela. Ya mi abuela iba con el burrito allá y mi mamá iba corriendo hacia la entrada, como le dije, eran bastante más o menos retirados. Cuando va saliendo corriendo detrás, ella se detiene en seco porque en el árbol gigante que está en la entrada, en una de las ramas que cae así como para hacer como un techo en la entrada,
ve a un hombre vestido totalmente, no de negro, como la gente dice, no, vestido totalmente de blanco. Blanco, con un sombrero blanco, sentado con un pantalón, un, una liqui liqui. Se usa en Venezuela mucho liqui liqui, que es el traje prácticamente tradicional del campo, del llano. Blanco, todo blanco, y era un hombre más o menos moreno, de piel morena, quemadito, o sea, de campo, pues. Y le dice, ¿para dónde vas tú, niña? Mi mamá se queda parada en seco, se le olvida la lloradera, se le olvida todo, se queda así asombrada viendo al tipo. Y ella le dice, voy con mi mamá. El señor le dice, pues un señor bastante mayor, recuerda a mi mamá, no reconoce mucho las facciones, y le dice, tu mamá dijo que te quedaras, no puedes ir con tu mamá. ¿O quieres venir conmigo? ¿Quieres venirte conmigo? Le dice. Si quieres te vas conmigo. Mi mamá se queda asombrada. Ella dice que en ese momento, no sé, ella dice que eso fue en cuestión de segundos. Pasó desde el llanto, de la tristeza, al pavor indescriptible, que dice ella, que empezó a temblar. Y ella se quedó así, no, yo no voy contigo, yo no voy contigo. Y empezó a retroceder. Cuando ella empieza a retroceder así, con sus zapaticos, ¿verdad? Y voltea a ver si ve a mi abuela para pedirle ayuda, y vuelve a voltear a ver, señor. Ella dice que el hombre tenía la cara roja y los ojos rojos, pero como si fuera fuego, algo que se le movía dentro de las cuencas de los ojos, algo así como lava, no sé qué. Y el tipo empieza a reírse, a pegar carcajadas. Mi mamá empieza a llorar, pero esta vez del miedo, agarra, abraza sus zapaticos y sale corriendo para la casa. Entra llorando, pegando gritos, sale para la parte de atrás, que tenía salida a la casa en la parte de atrás, sale pegando gritos, y eso, en eso venía mi abuelo con mis tíos, con los hermanos, saliendo de la sembra. Mi abuelo se asusta, a pesar de que era un hombre bastante cruel y bastante duro, se asusta al ver a mi mamá llorando, y le dice, ¿dónde está Valentina? Mi abuela tiene mi mismo nombre. ¿Dónde está Valentina? Entonces mi mamá, como pudo, entre su llanto, le dice que fue para casa de fulanita, hacer lo que va a hacer. Ya él sabía, pero no se había dado cuenta que ya se había ido. Y le pregunta que qué pasó, y mi mamá le cuenta a mi abuelo. Mi abuelo sí sabe de eso, pero se echa a reír para evitar que la niña se asuste más. Y dice, ay, ¿qué vas a estar viendo tú? Eso es mentira. Pero obviamente mi abuelo también cree, sabe que hay cosas que uno existen, que uno no puede explicar. Y el hecho de que uno no las vea no quiere decir que no existan. Y él, para minimizar un poco ya el susto de mi mamá, y ya mis tíos se estaban asustando también, porque era un muchacho entre grande y adolescente. Entonces le dice, no hay nadie, no hay nadie. Cuando él va hacia la parte de adelante, que mi mamá le dice que el hombre estaba montado en esa rama, cuando van allá, lo que ven es la parte de la rama, esa parte negra como quemada, donde estaba sentado el tipo. Y bueno, después de todo eso, mi abuelo trata de minimizar la situación para evitar más sustos. Y ya mi abuela llega, en eso fue en la mañana, y mi abuela ya llega en la parte tarde después, y le cuentan todo, y mi abuela le dice a mi mamá, es que ese era el coco. Yo te dije a ti que no estés llorando por nada. Cuando yo le diga quédese aquí, porque no la puedo llevar, porque yo no sé lo que hay en esa otra casa. Hay cosas malas que andan afuera, y bueno. Mi mamá, esa fue una de las tantas cosas que vio y presenció y tuvo interacción. A mí, mis tíos también vieron muchas cosas, le hicieron muchas cosas en el campo, que ellos, muchos ya ahorita han fallecido mis tíos, que ellos hasta su último aliento mantuvieron de que fue verdad. Mi mamá ahorita, gracias a Dios, todavía la tengo viva. Y mi mamá jura y perjura, dije, yo no tengo por qué decirte mentira, y que yo no gano cuando inventate nada. Pero lo que pasó fue real. Así que, señores, cuando uno oye cosas, no necesariamente tienen que ser ciertas. Hay muchas historias inventadas, hay mucha gente mintiendo y diciendo mentiras, pero no por eso quiere decir que quizás no sea real. Y vuelvo y repito lo que dije anteriormente, el hecho de que uno no lo vea, uno no lo sienta, uno no lo viva, no quiere significa que no exista. Así que cuidado, señores, porque de que vuelan, vuelan.